Suma Teológica, parte Gindi Eno Ae, cuestión 13. De la blasfemia en general. Corresponde a continuación considerar el pecado de blasfemia, que se opone a la confesión de fe. En primer lugar, de la blasfemia en general. Después, de la blasfemia tomada como pecado contra el Espíritu Santo, que Q. Yorstin. Acerca de la primera se plantean 4 problemas. La blasfemia se opone a la confesión de fe. La blasfemia ¿es siempre pecado mortal? ¿Es la blasfemia el mayor de los pecados? ¿Se da la blasfemia en los condenados? Artículo 1. ¿Se opone la blasfemia a la confesión de fe? Lat. Objeciones por las que parece que la blasfemia no se opone a la confesión de fe. 1. Blasfemar es proferir palabras de ultraje u otros insultos en injuria al Creador. Ahora bien, esto corresponde más bien al odio a Dios que a la infidelidad. Luego la blasfemia no se opone a la confesión de fe. Sobre el texto de Efesios 4:31. Alejad de vosotros la blasfemia, añade la glosa, la cual se comete contra Dios y contra los santos. Pues bien, la confesión de fe parece que no recae más que sobre las cosas que se refieren a Dios, objeto de la fe. En consecuencia, la blasfemia no siempre se opone a la confesión de fe. 3. Hay quien sostiene que se dan 3 tipos de blasfemia: la que atribuye a Dios lo que no le pertenece, la que le niega lo que le es propio, la que atribuye a la criatura lo que es propio de Dios. Parece pues que la blasfemia se da no solamente contra Dios, sino también contra las criaturas. La fe, en cambio, solamente tiene por objeto a Dios. Luego la blasfemia no se opone a la confesión de fe. Contra esto está el testimonio del apóstol. Antes fui un blasfemo y un perseguidor insolente. 1 Tim 1:13. Y añade después, obré por ignorancia en mi infidelidad. De esto pues, se deduce que la blasfemia pertenece a la infidelidad. Respondo. El concepto de blasfemia parece implicar cierta negación de alguna bondad excelente, y sobre todo de la divina, pero Dios, como afirma Dionisio en The Div, no, y es la esencia misma de la bondad, y por eso lo que compete a Dios pertenece a su bondad. Lo que no le compete, en cambio, queda lejos de la razón perfecta de bondad, que constituye su esencia. Por lo tanto, todo el que o niega algo que compete a Dios o afirma de él lo que no le pertenece, deroga la bondad divina, y esto puede ocurrir de 2 maneras: o por la sola estimación del entendimiento, o unida con detestación del afecto, del mismo modo que, a la inversa, la fe en Dios se perfecciona con su amor. Por lo tanto, la derogación de la bondad divina se da, o solamente en el entendimiento, o también en el afecto. Sí, pues se da únicamente en el corazón. Se llama blasfemia del corazón. Pero si se manifiesta al exterior por el lenguaje, es la blasfemia verbal. En este segundo sentido se opone la blasfemia a la confesión de fe. A las objeciones 1. Quien habla contra Dios con intención de inferirle un insulto, deroga la bondad divina no solo en la verdad del entendimiento, sino también según la perversidad de la voluntad, que detesta e impide, en cuanto puede, el honor divino. Esta es la blasfemia consumada, tuoi. Del mismo modo que es ensalzado Dios en sus santos, en cuanto que se ensalzan las obras que hace en ellos, así la blasfemia contra los santos redunda, como consecuencia, en Dios. En esas 3 formas de blasfemia, hablando con rigor, no cabe distinguir 3 especies diversas de pecado de blasfemia. Efectivamente, atribuir a Dios lo que no le corresponde o negarle lo que le pertenece no difiere más que en cuanto a afirmación o negación, mas esa diversidad no diferencia en realidad la especie del hábito, pues una misma ciencia da a conocer la falsedad de las afirmaciones y de las negaciones, y la misma ignorancia yerra de los 2 modos, ya que, como enseña el filósofo, la negación se prueba con la afirmación, mas en cuanto al hecho de atribuir a Dios lo que es propio de las criaturas, parece incidir en el hecho de atribuirle lo que no le corresponde. En efecto, lo propio de Dios es el mismo Dios, y por lo mismo, atribuir lo propio de Dios a una criatura
es afirmar que Dios mismo es igual a la criatura. Artículo 2. ¿Es siempre mortal el pecado de blasfemia? Lat. Objeciones por las que parece que la blasfemia no es siempre pecado mortal. 1. Sobre el texto del apóstol, ahora depone también Col 3,8, comenta la glosa. Prohíbe lo menor después de lo mayor. Pues bien, entre los pecados menores enumera también la blasfemia, luego la blasfemia se clasifica entre los pecados menores. ¿Cuáles son los veniales? Todo pecado mortal se opone a algún precepto del Decálogo. Ahora bien, la blasfemia no parece que se oponga a ninguno de esos preceptos, por tanto, la blasfemia no es pecado mortal. 3. No son mortales los pecados que se cometen sin deliberación. Y así, los primeros movimientos no son pecados mortales, porque, como ya hemos demostrado, 1.2q, 10, preceden a la deliberación de la razón. Ahora bien, la blasfemia se produce a veces sin deliberación. En consecuencia, la blasfemia no siempre es pecado mortal. Contra esto está el testimonio del Levítico. Quien blasfemare el nombre de Yahvé será muerto. Lev 24:16. Ahora bien, la pena de muerte no se aplica sino por pecado mortal. En consecuencia, la blasfemia es pecado mortal. Respondo, según hemos expuesto, 5. Por el pecado mortal se aparta el hombre del primer principio de la vida espiritual, que es la caridad de Dios. De ahí que lo que es contrario a la caridad es en su género pecado mortal. La blasfemia, por su género, se opone a la caridad divina, ya que, como hemos dicho, a 1. Deroga la bondad divina, objeto de la caridad. En consecuencia, la blasfemia es, por su género, pecado mortal. A las objeciones 1. Esa glosa no debe interpretarse en el sentido de que sean pecados menores todos los que se añaden a continuación, sino que como antes había expuesto los mayores, consigna después algunos menores, y entre ellos incluye algunos de los mayores, por el hecho de oponerse a la confesión de fe, según hemos dicho, Amotatud. 1. La prohibición de la blasfemia se reduce a la prohibición de la infidelidad, sobreentendida en estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, etc. Ex 22, o también se prohíbe en estas otras palabras: No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, ex 20q7. Efectivamente, toma más en vano el nombre de Dios el que afirma algo falso de el que quien confirma algo falso con su nombre. 3. La blasfemia puede tener lugar de improviso y sin deliberación, de dos modos. El primero, no dándose cuenta de que es blasfemia lo que profiere. Y esto puede ocurrir cuando alguien, de repente, llevado de la pasión, prorrumpe en palabras imaginadas cuyo alcance no considera. En ese caso es pecado venial, y en realidad, propiamente hablando, no tiene carácter de blasfemia. El segundo, cuando se advierte que es blasfemia considerando el significado de las palabras. En este caso no hay excusa de pecado mortal, como tampoco la tiene quien, en un arrebato de ira, mata a quien está sentado a su lado. Artículo 3. ¿Es la blasfemia el mayor pecado? Lat objeciones por las que parece que el de blasfemia no es el mayor pecado. 1. Según San Agustín en Enchir, mal es lo que daña, pues bien, causa mayor daño el pecado de homicidio, que destruye la vida de un hombre, que la blasfemia, que no puede causar perjuicio a Dios, es por lo mismo más grave el pecado de homicidio que el de blasfemia. 2. Quien perjura pone a Dios por testigo de una falsedad, y con ello parece decir que en Dios hay falsedad. Ahora bien, quien blasfema no llega al extremo de afirmar que Dios sea falso. Por consiguiente, el perjurio es más grave que el pecado de blasfemia. 3. Sobre las palabras del Salmo no levantéis en algo vuestras frentes, Sal 74:4-5, comenta la glosa. El vicio mayor es el de la excusa de pecado. ¿No es pues la blasfemia el mayor pecado? Contra esto está el comentario de la glosa al texto de Isaías al pueblo terrible, Is 18:2, que dice: Todo pecado, comparado con la blasfemia, es leve. Respondo, como ya hemos expuesto a 1.
La blasfemia se opone a la confesión de fe. Por eso conlleva la gravedad de la infidelidad. Y el pecado se agrava si sobreviene la repulsa de la voluntad, y todavía más si prorrumpe en palabras. De la misma manera que la alabanza de la fe se acrecienta por el amor y la confesión. Por eso, siendo la infidelidad el máximo pecado en su género, como hemos dicho, tinta 3, también lo es la blasfemia, que pertenece a su género y lo agrava. A las objeciones 1. Si se comparan entre sí los objetos contra los que se peca con el homicidio y con la blasfemia, es evidente que la blasfemia, por ser pecado directo contra Dios, supera al homicidio, pecado contra el prójimo. Pero si se les compara por sus efectos, entonces sobrepuja el homicidio, ya que perjudica más el homicidio al hombre que la blasfemia a Dios. Pero dado que la gravedad de la culpa está en función más de la intención de la voluntad perversa que del efecto de la obra, como hemos demostrado, 1 Doski 73:8, absolutamente hablando, el blasfemo, que tiene la intención de denigrar al honor divino, peca más que el homicida. El homicidio, sin embargo, ocupa el primer rango entre los pecados cometidos contra el prójimo. Comentando la glosa las palabras del apóstol. Alejad de vosotros la blasfemia. F 4:31. Escribe. Es peor blasfemar que perjurar. Efectivamente, quien perjura no dice ni siente algo falso contra Dios como el que blasfema. Lo que hace es poner a Dios por testigo de una falsedad, no como si pensara que Dios es testigo falso, sino como quien espera que no testificará con alguna señal evidente. 3. El excusarse de pecado es una circunstancia agravante de todo pecado, incluso de la misma blasfemia. Por eso se dice que es el mayor pecado, porque a todos los hace mayores. Artículo 4. ¿Blasfeman los condenados? Lat. Objeciones por las que parece que los condenados no blasfeman. 1. En este mundo se reprimen algunos de la blasfemia por el temor de las penas eternas. Pues bien, los condenados están experimentando esas penas y por eso las detestan más. En consecuencia, se reprimen mucho más de blasfemar. La blasfemia, siendo gravísimo pecado, es extraordinariamente demeritoria. Ahora bien, en la vida futura no hay estado de merecer ni de desmerecer. Luego tampoco queda lugar para la blasfemia. Tenemos el testimonio de la Escritura. En el lugar en que caiga el leño, en ese quedará. Ecl 11:3. Por eso es evidente que, después de esta vida, no acrecienta el hombre ni el mérito ni el pecado que no tuvo en esta. Ahora bien, serán castigados muchos que en esta vida no fueron blasfemos. Por lo tanto, tampoco blasfemarán en la otra. Contra esto está el testimonio del Apocalipsis. Los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas. Ab 16:9. Y la glosa lo comenta así. Los condenados del infierno, aunque saben que son castigados por merecerlo, se dolerán, sin embargo, de que Dios tenga tanto poder que les castigue con plagas. Ahora bien, esto, en el presente estado, sería blasfemia. Luego también en el futuro. Respondo como hemos expuesto a 1 y 3. Es de esencia de la blasfemia detestar la bondad divina. Ahora bien, los condenados conservarán la voluntad perversa apartada de la justicia de Dios, ya que aman aquello por lo que están castigados y querrían disfrutar de ello, si pudieran, odiando las penas que se les infligen por sus pecados. Se duelen, sin embargo, de los pecados cometidos, no porque los detesten, sino porque son castigados por ellos. Por lo tanto, esa detestación de la justicia de Dios constituye en ellos la blasfemia interior del corazón, y es creíble que, después de la resurrección, proferirán también la blasfemia oral, lo mismo que los santos la alabanza vocal de Dios. A las objeciones 1, en el estado presente se contienen los hombres de blasfemar por el temor de las penas que esperan evitar. Los condenados, en cambio, tienen perdida la esperanza de poderse evadir. Por eso, como desesperados, se lanzan a cuanto les sugiera su voluntad perversa. Tanto merecer como demerecer es propio del estado actual. Por eso, en quienes se encuentran en el estado de viadores, el bien es meritorio y el mal demeritorio. En los bienaventurados, en cambio,
El bien no es meritorio, sino algo que corresponde al premio de la bienaventuranza. De manera semejante, en los condenados, el mal no es de meritorio, sino que forma parte de su condenación. 3. Quien muere en pecado mortal lleva consigo una voluntad en situación de detestar la justicia divina en algún aspecto. Por ese motivo podrá agregársele la blasfemia.